Entonces, muy buenas noches a todos y vamos a hacer la grabación de la sesión número 20 e iniciamos con un repaso de estimación de la energía cuando en algunos balanceados comerciales y la forma de estimarla de acuerdo a los diferentes componentes nutricionales. Entonces, vamos a rehacer un ejercicio. Hay que alistar la tabletica esta y vamos a revisar uno de los ejercicios. Vamos a mirar la opción WhatsApp. Bueno, este es ¿qué es el ejercicio para estimar la energía? Me decía Jorge que es la etiqueta del balanceado de cerdos. Entonces vamos a mirar la siguiente información. Y estamos en el de, ¿qué es? Ya lo habíamos hecho, el de, no tengo aquí yo la de cerdos como tal. Perdón, profe, es la de pollos. La de pollos. Sí, Listo. sí, sí, eso, correcto. Listo, entonces en pollos tengo la siguiente información. Hay una proteína de el 19%, grasa de 2.5, fibra del 5%, cenizas, creo que hay un 8, humedad 13%. Entonces, con esos datos que viene en la etiqueta, vamos a estimar la energía que nos está aportando ese balanceado comercial. Entonces, voy aquí a activar esta tableta. Y voy a retomar la información. Dice que
el balanceado para pollos. Balanceado para pollos. La composición es la siguiente. Tiene proteína tiene el 19%, la grasa 2.5%, fibra 5%, humedad 13%, y hay que estimar el extracto libre de nitrógeno, que hace referencia a aquellos carbohidratos solubles. Entonces, en la fórmula que nosotros estamos manejando, dijimos que el extracto libre de nitrógeno, estoy retomando los datos que nos ha compartido. Entonces el extracto libre de nitrógeno va a ser igual a 100 menos la energía que aporta la proteína. O sea, aquí es, a ver, proteína como tal, así, menos la proteína, menos la grasa, menos la fibra, aunque Más, se suma esos valores en el paréntesis para restarle al 100. para restarle al 100. Ok, gracias. Y este sería igual. Profe, faltaría la ceniza. Bueno, la ceniza. Para pollos dice que son 130%. Más ceniza. Perdón, 13.0, perdón. 13 punto, no tengo aquí la ceniza. Ah, sí. En este tenemos de ceniza 8% en la etiqueta. Sí, señor, 8%. 8%. Bueno, aquí le vamos a... Y coloquemos ya como tal la ceniza. Y no más la ceniza. Aquí reemplazamos nuestros datos. Proteína, tenemos el 19% más la grasa, el 2.5%, más la fibra, el 5%, y más la ceniza, que está en el 8%. ¿Cuánto nos da esto? 100 menos, de una vez nos da esto 34.5. 100 menos 34.5, y esto me va a dar igual a 65.5.
65.5%. Ahora, para recordar los equivalentes energéticos, entonces tenemos que en energía, la proteína aporta 4 kilocalorías, energía en kilocalorías por gramo. La grasa aportaría 9 kilocalorías. La fibra, en este caso, ahí tendríamos la duda porque en pollos, pues prácticamente esa fibra casi no se... Ahí dejaríamos la consulta porque consideraría personalmente de no cuantificarse porque no hay capacidad de los pollitos de poderla aprovechar. Más que todo es como ¿qué es? Un regulador del tránsito de la ingesta, 1, 2, como de todas maneras viene dentro de la materia prima, entonces un componente más. E incluso le pasa lo mismo que nos pasa a los humanos. La fibra, más que una aportante de algo de energía, a nosotros nos llena, nos permite la saciedad y nos permite bajar incluso de peso. Entonces, aquí quedaría ese interrogante. Si le cuantificamos esos 4 kilocalorías por ese 5%, o lo descartamos definitivamente para estimarle la energía. Y las extracto libres de nitrógeno, que esos ya son los carbohidratos solubles, entonces estaríamos hablando de, ya lo estimamos, de 65.5 por 4, que serían los valores. Entonces, de todas maneras, Profe, pues respecto a eso, el compañero Apráez, profe Apráez, sí. comentaba en la clase anterior lo que usted dice sobre la fibra, ¿no? Que más que todo es para formador y un vehículo en la fabricación de los concentrados, pero ningún aporte energético en ninguno de los concentrados de ninguna especie animal. Entonces, simplemente lo coloca ahí, si quieres, se hace el cálculo, pero a la hora de sumar no lo tenemos en cuenta. En rumiantes, sí, en las vaquitas en rumiantes, ahí sí sí es aportante de energía. Por la propiedad que tienen el rumen a través de la microflora, de atacar esa pared celular. Donde no le colocábamos energía, era esa era la que es el nitrógeno no proteico, y lo otro es, ya es cuando cuantificábamos la fibra detergente ácida, que es sobre todo lignina. Entonces, eso pues para los rumiantes, pero en pollos casi uno no incluye, o sea, no, pues dejaríamos ahí eso para discutirlo ya con más propiedad con el profe Aprais, porque me queda ¿qué es esa inquietud? ¿Listo, mi profe? Sí, señor. Bueno, entonces aquí tendríamos lo siguiente, que en proteína, entonces el valor energético de ese
balanceado estaría estimado por lo siguiente. En proteína serían 76 kilocalorías de energía digestible. En grasa eso sería equivalente a tener 22.5. En fibra, vamos a dejar de todas maneras aquí la fibra. Por 4, 5 por 4, 20. A usted aquí le ha colocado un asterisco, no se contabiliza. Y sería, así como le dicen, no se contabiliza. Y el extracto libre de nitrógeno, ese sí sería 65 por 4, 262 kilocalorías de energía digestible para un total de 360.5 kilocalorías por 100 gramos. De ese balanceado que nos están vendiendo. Entonces, el valor energético por kilogramo sería de por kilogramo sería el siguiente. Sería 360.5 kilocalorías hay en 100 gramos de ese balanceado. En 1000 gramos, de ese balanceado, ¿cuánto hay? Entonces, aquí sería X va a ser igual a 360.5 por 1000 sobre 100. Vamos estos con este 100 y se multiplica por 10. 3605 kilocalorías de energía digestible por 1 kilogramo de ese balanceado. Es lo que le digo acá, estoy leyendo lo que nos escribió. Bueno, acá tienes 3136, 87%. Allá, 360.5 kilocalorías. Todavía no le hemos sacado aquí kilocalorías totales, ¿no? Es que ahí ese resultado que nos da es en base seca, como si el concentrado fuera 100% seco. Entonces ahora toca sacarle, quitarle el porcentaje de humedad, o sea, entonces lo multiplicamos por el 87% para que nos dé el valor real. Ya. Energía digestible por kilogramo, y aquí entonces coloquémosle pico de aquí de materia seca. Entonces, corregido, a 87% de materia seca, sería
lo siguiente. Lo que usted hace acá es 3.605 kilocalorías de energía digestible. Energía digestible por el 87%. Por el 87% de materia seca. Y esto le da a usted un valor de 3.136.35. 35 kilocalorías de energía digestible por kilogramo de materia seca. Aunque, ojo aquí, los datos de arriba de la etiqueta, esos ya vienen expresados en materia seca. Aquí nos tiene que dar es así, 3.605 tiene que darnos menos 3.136.35 kilocalorías de energía digestible. Y se diluye un poco la energía por la humedad que contiene el concentrado. Dice aquí, para convertir en nutrientes digestibles totales, se tiene el siguiente equivalente que bueno, aquí, para convertir la energía digestible a nutrientes digestibles tendríamos lo siguiente, que 1 gramo de Ns de T equivalen a 4.4 kilocalorías de energía digestible. Pero como yo no tengo 4.4 kilocalorías de energía digestible, sino que tengo 3.136.35 kilocalorías de energía digestible, ¿a cuántos gramos de NDT eso equivale? Y X va a ser igual a 3.136.35 dividido entre 4.4 y esto me va a dar igual a 19 a 100. Bueno, aquí 4.136. Profe, qué pena, discúlpeme, antes de llegar a multiplicar 3.000, no se debe pasar a gramos para que quede sobre 3.13 y no los 3.636,35 para que nos den porcentaje. Hay que pasarlo a 100 gramos, porque el dato que está ahí, Tiene el que de ser 3.13 dividido
dividido 4.4 kilocalorías de energía digestible, y ahí sí le daría en porcentaje, bueno, le daría el valor que por cien sería en porcentaje, ¿no? Sería como casi un 60 y algo por ciento. A ver, yo lo tengo planteado así, a ver, dividido entre 4.4, me da Sería 313. 713 gramos. Esto va a ser igual a 713 gramos de nutrientes digestibles totales. Me arrojaría ese valor a mí. ¿Cuánto le dio a usted? A ver, mi profe. Voy a No, profe, mirarle acá. Es que creo que esos 3.136 se debe dividir por 10 para poderlo pasar y quedaría 313. Esos 313 dividido 4.4, que es el valor de la constante, sería 71.6. Que sería igual a decir que tiene 71.1% de nutrientes digeribles totales. Y ahí sí se podría convertir entonces, creo que les faltó un paso acá arriba, y es pasar esto a 100 gramos, porque ahí está por un kilogramo. Para Sí. pasarlo a 100, entonces hay que dividirlo por 10. Les daría 71.1% de nutrientes digeribles total. Sí, este dato que estoy aquí, llegamos por los dos métodos, son 713 gramos de NDT que hay en 1000 gramos de ese balanceado. Entonces, aquí ya lo puedo también yo pasarlo al respectivo porcentaje, a los 100 gramos que ustedes los quieren pasar, que quedaría de la siguiente forma. Diríamos que 713 gramos de NDT hay en 1000 gramos de en 1000 gramos de ese balanceado, y en 100 gramos de ese balanceado, ¿cuántos gramos de NDT? ¿Cuántos hay? A ver, veamos si nos da eso igual a 700, y esto lo multiplicamos por 100, 713, por los respectivos 100 sobre 1000, buenas noches. Alguien que venda vitrinas de aluminio. me va a dar Dividido igual a 71.3. 71.3 gramos en 100. Es lo mismo. O sea, en 100. Sí, profe, es lo mismo. Y ahí ya nos daría, Sí, señor. redondeando, nos daría 71% de NDT. De NSDT. Ujú, De en NSDT. porcentaje. Como están en 100 gramos, entonces lo mismo que en porcentaje. Entonces ese sería el porcentaje de nutrientes digestibles totales de ese balanceado, que lo colocamos ahí como un ejemplo. Entonces, pues sí, ahí de rescatar es el qué es la forma en cómo se estima, la facilidad, y aprovechando la información que nos da la casa comercial referente a las etiquetas que son la información que nos entrega, ¿no? Ese sería lo que nosotros tendríamos a mano realizar para estimar qué energía digestible nos están aportando esos balanceados. Bueno, ¿alguna otra inquietud al respecto?
Bueno, si no hay inquietudes al respecto, a partir de la fecha, vamos a trabajar la herramienta Solver de Excel para hacer propuestas de formulación de dietas de algunas especies. Usualmente hemos trabajado con pollos y hemos trabajado con cerdos para no saturarnos de la herramienta Taurus, porque después de la herramienta Taurus viene el OBISWebs y vamos a transitar por la herramienta Solver de Excel. Entonces, como que es pues la respectiva activación de la herramienta, vamos aquí a vamos a Excel. En Excel abrimos un libro nuevo, un libro en blanco. En este libro en blanco revisamos si está o no está activa la herramienta. A ver, vamos a... yo ya estoy como... Bueno, aquí tengo el Excel. Voy a datos. Y en datos, al final, sí tiene activa la herramienta. Al final de datos dice Solver. Y ya está, pues ya venía la herramienta activa. Ya está lista para empezar a trabajar. Pero en el caso de que no la tengamos activa, entonces haríamos lo siguiente. Vamos a archivo, vamos a el libro y dentro de archivo vamos a la parte inferior donde dice más, dice opciones. En opciones vamos a complementos. Y en complementos bueno, aquí ya lo tiene, yo no lo tengo acá arriba, acá ya está activado, dice complementos Solver. A ver si o sí. Entonces, me voy a regresar aquí, voy a Excel, bajo totalmente el menú en más, voy a opciones y en opciones me dice en complementos, aquí ya lo tengo activado, complemento Solver, le doy ir y en ir ya está, aparecen los diferentes complementos y
complemento Solver de Excel ya está palomeado. Si no lo tiene palomeado, sencillamente le hace clic y le damos a aceptar. Para saber si ya se me activó o no se me activó dentro de Excel, voy a la opción datos y al final de esa cinta de iconos, ahí aparece, si no está activado, no le va a aparecer aquí el complemento como tal. Pero si está activado, ya le aparece el complemento Solver y dándole clic, está listo para tomar datos y para hacer las respectivas operaciones. Esa sería la forma en cómo se activa el complemento Solver de Excel. Él aquí dice métodos de resolución y usualmente métodos de resolución se le coloca simplex. Creo que es programación lineal, LP. Y aquí le damos, ahí ya lo dejamos activo. Bueno, ¿de qué nos vamos a auxiliar para utilizar esta herramienta? Yo usualmente manejo 7 pasos. Puede tener sus respectivas variantes, pero para elaborar un balanceado, una propuesta, considero que es en el siguiente orden. Primero, debo establecer los requerimientos nutricionales. De la especie o de la especie animal que voy a elaborarle el concentrado. En ese orden. Segundo, después de elaborar esa, de esta información, usualmente la estoy encontrando en las diferentes tablas de nutrición del NRC, de la National Research Council, del Consejo Nacional esto es como un organismo de investigación. 2. Una vez establecidos los requerimientos nutricionales, voy por los aportes de las materias primas. Los aportes de las materias primas que voy a utilizar. Esas materias primas tienen unas restricciones según la especie. Entonces, las voy a encontrar en la descripción de las materias primas y tengo en cuenta las respectivas restricciones nutricionales. Restricción estaba bien. Restricción.
Restricciones nutricionales. Cuarto, ya viene la estimación del precio del valor de cada materia prima. Bueno, aquí ya le colocamos el precio. ¿Por qué? Porque el complemento Solver me permite a mí hacer las propuestas al mínimo costo y cumpliendo los requerimientos nutricionales de la especie animal a la cual le voy a hacer la propuesta o le voy a hacer el balanceado. Entonces, viene ya la inclusión de ese precio de las materias primas. Quinto, ya una vez yo tengo los datos, el cuadro de qué es de requerimientos nutricionales, el cuadro de aportes, las restricciones nutricionales y el precio de las materias primas, entonces hago lo que se llama realizo el cuadro de datos. Después de que realizo el cuadro de datos, ya voy al complemento Solver. Y alimento la herramienta, o sea, y como paso número 7, hago ya una, o sea, corro la herramienta. Corro la herramienta y verifico que me funcione, ¿no? Bueno, entonces esos serían como los pasos básicos, lógicos, que siempre voy a estar mencionando y que siempre voy a estar realizando para hacer una propuesta de una dieta, y vamos a iniciar con pollos y vamos a iniciar con cerdos. Entonces, para socializarles, la herramienta Solver está aquí en los datos. Siempre requiere que yo establezca, aquí arriba me dice establezca objetivo. Esta casilla objetivo, cuando la trabajemos, hace referencia a la casilla donde vamos a encontrar el precio más económico, donde se va a estimar el precio más económico de la propuesta que hagamos. Ahí va a estar, ese va a ser el objetivo. Acá me da las opciones para precio máximo, para precio mínimo, o yo puedo colocar un valor. Entonces, usualmente, pues, queremos hacer una dieta, un balanceado que cumpla los requisitos, pero que el precio sea el mínimo que tengamos que pagar de acuerdo a la estimación de los valores de los precios de las materias primas que estamos utilizando. Y ese precio va a ocurrir siempre y cuando nosotros
tengamos unas variables. Aquí me va a dar la opción de combinar esas celdas una vez yo las establezca en el Excel. Y me va a dar la opción de hacer esa combinación. Y las restricciones, dice sujeto a las restricciones, y aquí puedo empezar a agregar o a quitar restricciones. Aquí tengo agregar, aquí tengo la opción de cambiar, aquí tengo la opción de eliminar. Si quiero borrar todo, puedo restablecerlo todo y acá le voy a dar la opción de resolver. Entonces, si yo quiero agregar algo, él ya me va a pedir que vaya a la casilla o a la referencia de celda y me dice dentro de las restricciones, me da diferentes opciones. Aquí están. Este es menor o igual, igual, mayor o igual. Bueno, esto se entiende más con un ejemplo que aquí en este momento. Entonces, sencillamente para mirar lo que tiene esa herramienta, voy a cancelar aquí, agregar. Cuando deseo cambiar, pues también él me va a seleccionar las casillas donde voy a cambiar. Si voy a eliminar, yo tengo que decirle qué casillas voy a eliminar, qué restricciones voy a eliminar. Si quiero restablecerlo todo, desea restablecer las opciones y las selecciones de celdas de Solver, aceptar. Entonces, esas son como las funciones principales que tiene este complemento. Entonces, primero arriba voy a establecer la celda objetivo que hace referencia a aquella celda donde yo voy a encontrar el precio más económico cumpliendo las necesidades o requerimientos nutricionales de la especie animal a la cual le estoy formulando o haciendo la propuesta de ese balanceado. Luego me va a preguntar si lo que quiero es ese objetivo que sea el máximo o un mínimo precio, o si yo tengo algún valor que proponerle. Es decir, bueno, yo no quiero, yo quiero que sea a 4,000 pesos o a 3,000 pesos el kilogramo de ese balanceado, también me lo puedo configurar aquí. Combinando las celdas hace referencia a la interacción de las diferentes variables que usualmente hacen referencia a las cantidades de inclusión de cada una de las materias primas que voy a utilizar en materia seca. Usualmente utilizamos para ejemplo y para trabajar, utilizamos dos fuentes de proteína, una fuente animal y una fuente vegetal. Dentro de las fuentes animales, la harina de pescado, y dentro de las fuentes vegetales, la soya. Y dos fuentes energéticas, las más comunes, las más utilizadas. Entonces, o ya sea harina de maíz o harina de trigo. Ahí ya tendría yo son las que van a estar cambiando, pues, y lógicamente que también la premezcla vitamínico mineral que va en el respectivo balanceado. Y aquí tengo la opción de agregar, cuando quiero agregar
alguna restricción, porque las tengo que agregar. Ya miraremos cómo trabaja eso. Cambiar o eliminar. Bueno, entonces, para realizar el primer punto, vamos a conocer qué herramienta nos vamos a apoyar, con qué herramienta nos vamos a y para irla conociendo esa información. Usualmente vamos a utilizar las tablas del NRC del Brasil para aves y para cerdos en una versión, digamos, como que no es tan abundante el material, son 186 páginas, y que ahorita las vamos a, creo que solo alcanzamos a socializar ese material. Ya mañana iniciaremos con los siguientes pasos. Entonces, primero establecer los requerimientos nutricionales de la especie animal de acuerdo a la información que nosotros nos vayamos a apoyar. En este caso vamos a apoyar por las tablas del NRC del Brasil para aves y para cerdos. A ver si están por aquí. Tablas de NRC, aves, cerdos. Entonces, tengo estas tablas brasileñas para aves y para cerdos. La segunda edición, el editor Horacio Santiago Rostaño debe ser, y ahí están los diferentes autores. Tiene 186 páginas, pero vamos a mirar cómo se maneja y cómo se trabaja estas tablas. Entonces, el objetivo de este material es guiarnos y encontrar los diferentes requerimientos nutricionales, así como también pues las materias primas que ellos han investigado y que han tenido a bien hacer las respectivas publicaciones. Voy a ir directamente, me voy a ir a la tabla de contenido. Está en la página 7. Y aquí tengo en la tabla de contenido sus respectivos capítulos, 5 capítulos, donde el capítulo 1 me habla de la composición de los alimentos y de los suplementos vitamínicos y minerales. En el capítulo 2 me habla de requerimientos nutricionales de las aves, habla de requerimientos nutricionales de pollos de engorde, requerimientos nutricionales de aves de reposición y de gallinas ponedoras, requerimientos nutricionales de aves reproductoras. Es en el capítulo 2. En el capítulo 3, vamos al capítulo de cerdos, requerimientos nutricionales de los cerdos, requerimientos nutricionales de cerdos en crecimiento y requerimientos nutricionales de cerdas reproductoras. En el 4 es unas tablas simplificadas de composición de los alimentos y de requerimientos nutricionales de aves
y cerdos. Entonces aquí lo que vamos a encontrar en este material son aportes de materias primas y vamos a encontrar requerimientos nutricionales de aves y de cerdos de acuerdo a lo que la tabla nos haga la propuesta. Entonces, vamos con la tabla número 1. Aquí yo tengo el listado de tablas. Son bastantes, pero no es para asustarse ni nada porque ya las hemos trabajado y las vamos a ir de acuerdo a nuestras necesidades, vamos a mirando la información. Entonces, capítulo 1 dice composición de los alimentos y de los suplementos vitamínicos y minerales. Todas estas tablas a partir de la 1 nos van a ir informando. Aquí estoy en la tabla número 1. Nos van a informar de la composición química y valores energéticos de los alimentos para aves y para cerdos, dice en materia natural. Ahora, esto viene o está dado por orden alfabético. Entonces, nutriente. Empieza por la aceite de canola, aceite de endé, aceite de maíz, aceite, etc. Entonces, si yo voy a buscar harina de pescado, bueno, ahí rápidamente me desplazo por la tabla de acuerdo al orden alfabético. Soya. Dije que iba a buscar harina. Nutriente FGH. Materia seca, grasa, leche, composición química, valores energéticos de alimentos. M. Y ya me pasé. Ese harina de pescado creo que está como pescado harina. No está como harina como tal, sino como pescado harina. Voy a buscarlo acá. Y de aquí. A la 173, profe. En la 173, gracias. O sea, yo la debo es descargar, ¿cierto? Para que me dé el buscador. Aquí no me da la opción de No, señor, dele control F. Firma control F. control F. Aquí no me da en el mío. Ah, dale clic dentro del... Ahí, control F. Que aparecerá el buscador del... Ya, listo. Pone pescado. Ah, bueno, ok. No, no Ahí, ponga harina porque harinas hay muchas. Toca que ponga pescado. pescado como tal, ¿no? Sí, señor. Así como Entonces, está. PESK. Ah, de pescado. entonces, miren. Ahí sigo en la tabla número 1 y ahí tengo pescado, harina. Ahora, de harinas de pescado yo tengo al 54%, al 61%. Entonces, aquí ya es el criterio de cada uno de nosotros. Y la recomendación, como son etapas iniciales y son especies de alto rendimiento genético,
escoger o tener en cuenta la calidad, entendiéndose que una harina de pescado de un 61% en proteína, estamos harina de pescado el 61% en proteína bruta, aquí, me da una idea de que hace referencia a que tengo más músculo de esa importante materia prima versus la del 54% que puede haber más escamas, más hueso, más otro tipo de que es de subproducto que está dentro del pescado, pero que tiene menor calidad y menor cantidad. Y de acuerdo a la especie, si yo necesito es, por ejemplo, pollos como tal, que son bastante exigentes, sí debo colocarle la mejor calidad. Quizá para cerdos pueda bajarme a una harina de pescado de un 54%, porque cuando inicia el periodo de desarrollo del cerdito, pues va a tener a la mano siempre la lactancia de la cerda, que va a estar supliendo nutrientes importantes de sus inicios en su dieta. En cambio, pues en pollos no tenemos esa consideración. Ya es cada quien hace sus consideraciones. Aquí lo que vamos es a establecer el mecanismo, cómo funciona Solver para hacer las propuestas económicas y que cumplan con el requerimiento nutricional de la especie que en ese momento se está elaborando el balanceado. Bueno, entonces aquí tenemos esta herramienta. Usualmente vamos a usar harina de pescado, vamos a usar soya. También ya le demos, aquí no me quiso tomar soya. No me coge soya porque ahora me acordé, acá le colocan es soja. Entonces, ahí tengo soya como aceite, soya como cascarilla, soya como concentrado proteico, de proteína bruta del 62%, harina de soya al 45%, harina de soya al 48%, soya integral extrusada, soya integral tostada, soya integral micronizada, soya cascarilla, soya concentrado proteico. Bueno, ahí tengo esas opciones. La otra materia prima que siempre hemos trabajado va a ser el maíz. Entonces, ese maíz es harina de maíz. Tengo ahí aceite de maíz, maíz como tal, con un 8% de proteína bruta. Maíz alto en lisina, 8.26 de proteína, maíz alto en lisina, maíz germen, gluten de maíz, maíz harina gluten, maíz precocido. Bueno, y ahí vienen todos los otros búsquedas donde encontramos esa palabra. Y el otro es trigo. Del trigo tengo
trigo como tal, germen de trigo, trigo harina, que sería harina de trigo, trigo harina oscura, bueno, trigo residuo, trigo salvado. Aquí tengo bueno, ahí tengo los otros componentes. Entonces, ahí vamos mirando cómo funcionan estas tablas. Haciendo la aclaración que todas estas primeras tablas son de la composición de la composición de las diferentes materias primas. Que hay otras fuentes de minerales. Tienen minerales de los alimentos, que eso ya lo, de acuerdo al ejercicio que vayamos desarrollando y a la necesidad que tengamos de que es de algún nutriente, vamos a mirar cómo vamos encontrando esos y vamos trabajando estas tablas del NRC. Bueno, lo otro es, dijimos que los requerimientos nutricionales vamos aquí con pollos. Y vamos a tener diferentes estas son, bueno, estas son ahorita no les voy a mencionar, estas son las diferentes restricciones todavía. Vamos a la página 81, dice requerimientos nutricionales de pollos de engorde. Entonces, aquí está la metodología que utilizaron para la obtención, pues, de sus diferentes fórmulas. Esto no lo vamos a tratar y nos vamos directamente a los resultados que ellos encontraron en la tabla. Esto ya es ensayos con aminoácidos. Y en la tabla 26, control más, ya tengo el material del primer punto. Si voy a trabajar pollos, lo primero que debo es tener claro cuáles son los requerimientos nutricionales de la especie a trabajar. Entonces, dentro de esos requerimientos nutricionales de pollos de engorde, tengo machos de desempeño regular, es una opción. ¿Sí? Tengo requerimientos nutricionales de pollos de engorde para machos de desempeño medio y tengo la opción de requerimientos nutricionales de pollos de engorde para machos de desempeño superior. Tengo tres opciones. ¿Qué me hace la diferencia el uno y el otro? Lo siguiente dentro de esos requerimientos. Los pesos promedios
y sobre todo la ganancia de peso día. Entonces, un macho de desempeño regular tiene una ganancia de peso día de 18.5 gramos día. Entre el día 1 y el día 7. Y entre el día 43 y 46 tiene una ganancia de 80.6 gramos. Eso en el de desempeño regular. Voy a ir al de, no al medio, sino de una vez vamos al de desempeño superior. Ya la ganancia diaria entre el día 1 y 7 es una ganancia de 21 gramos diarios y la ganancia entre el día 43 y 46 es de 93 gramos. Para que miremos o tengamos una idea de cuáles son las características de animales machos de desempeño regular y de animales machos de desempeño medio y animales machos de desempeño superior. Entonces, primero es esos requerimientos nutricionales. Vamos a seguir mirando esos requerimientos nutricionales. Aquí tengo edades en la tabla en días, o sea que hay unos requerimientos del día 1 al 7, hay su respectivo peso medio o peso promedio. Aquí serían 120 gramos los pollitos. Del día 8 al 21 ya estarían en 435 gramos. Del 22 días al 33, 1250 gramos. Del 34 al 42, 2000 gramos. Y del 43 al 46 día, 2,5 kilos. Su respectiva ganancia de peso, y aquí están los gramos que consume en gramos día. La primera semana por día consume 22 gramos, el del 8 al 21 60 gramos por día, y de las 22 al 33 días 130 gramos. Aquí hay unas necesidades y requerimientos que nos da de lisina digestible, uno de los aminoácidos esenciales para desarrollo y crecimiento. Y aquí está cuantificado esa necesidad de ese aminoácido. Vamos, estas son las edades en días. Los nutrientes. Tengo la opción de energía metabolizable y vamos a necesitar, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque de acuerdo a los requerimientos, nosotros debemos hacer la consulta o anexar el aporte de las materias primas. Si voy a trabajar energía metabolizable como requerimiento, kilocalorías por kilogramo entre el 1 y el 7º día, y tiene que tener un nivel de 2.925 kilocalorías en energía metabolizable, debo trabajar también los aportes de las materias primas en energía metabolizable. Entonces, aquí está la respectiva energía metabolizable que se requiere del día 1 al 7, del 8 al 21, 22 a 33, 34 a 42 y 43 a 46. La respectiva proteína, el porcentaje que requieren los machos de desempeño regular. Entonces ahí, de acuerdo a los días de edad,
aquí están las necesidades de proteína que nos facilita el estudio, que se ha condensado en esas tablas que nos comparten los autores. Tengo necesidades de calcio, de los respectivos macrominerales, calcio, fósforo, potasio, sodio y cloro, y un ácido graso esencial que es el ácido linoleico. Cuando lo tiene, está el requerimiento y debo encontrarlo en la materia prima que voy a utilizar para hacerle el respectivo balanceado. Ese es en la parte de nutrientes. En aminoácidos tengo dos posibilidades de aminoácidos con los que debo trabajar. Puedo trabajar aminoácido digestible, ya como tal. Aquí están los respectivos aminoácidos esenciales que requieren esos pollitos. O debo tener en cuenta si voy a trabajar con aminoácidos totales. Entonces, si yo voy a colocar el requerimiento en aminoácidos digestibles, el aporte de esas materias primas tiene que ser en ese tipo de, ¿qué le digo?, de especificidad en cuanto al aporte de aminoácidos, no como aminoácidos totales, sino como aminoácidos digestibles. O si voy a trabajar y tengo las materias primas en aminoácidos totales o tengo el requerimiento en aminoácidos totales, entonces debo encontrar el aporte de la materia prima en los aminoácidos como tal, en aminoácidos totales. Entonces, por eso es que el primer punto que me habla de determinar el requerimiento nutricional de los animales o de la especie que voy a trabajar es bien clave, porque desde ahí yo ya me guío y me dirijo a desarrollar el resto de puntos. Bueno, eso en cuanto a nuestros pollitos de desempeño regular, y lo mismo pasa con los de desempeño medio, haciendo sencillamente énfasis o la respectiva especificación de acuerdo a lo que los autores encontraron en sus respectivos estudios. Y lo mismo pasa para requerimientos nutricionales de pollitos de engorde machos de desempeño superior. Entonces la tabla tiene sus edades de 1 a 7 días, de 8 a 21, de 22 a 33, 34 a 42 y 43 a 46. De tal manera que por ejercicio o me pongo juicioso, yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5 propuestas de balanceado para estos animales, para estos pollos de engorde de desempeño superior. Aquí está el respectivo peso promedio de acuerdo a los días que tienen los animales, la ganancia de peso diario en cada una de las semanas, en este caso, el consumo de alimento en gramos día, sus requerimientos de lisina digestible en gramos día. En cuanto a nutrientes, ahí me da los requerimientos en energía metabolizable, los requerimientos en proteína,
en ciertos macrominerales, calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, y el ácido graso esencial, ácido linoleico. Los aminoácidos que requieren los tengo en dos opciones: aminoácidos digestibles o aminoácidos totales. Entonces, de acuerdo a el requerimiento que yo decida trabajar, entonces también voy a ir a encontrar los aportes nutricionales, siempre y cuando guiándome por el requerimiento que yo coloqué o con el que me siento como más seguro para estimar que esa dieta cumpla con las necesidades nutricionales. Usualmente, pues, es clave trabajar con aminoácidos digestibles. Y de la misma manera son los requerimientos nutricionales para los cerditos, que ahorita no los vamos a mirar. Ya cuando empecemos a resolver lo de las dietas para pollos de engorde, entonces ya pasamos a revisar las tablas de requerimientos nutricionales de los cerdos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, aquí ya hay para pollitas, también requerimientos nutricionales de pollos de engorde hembras, o sea, pollo de engorde, pues lógicamente son los machos, tienen unos requerimientos, pero las hembras, que también dedicadas a, después del sexaje, que se pueden dedicar tienen por su sexo, pues tienen otros requerimientos nutricionales. Pollos de engorde, hembras de desempeño regular. Requerimientos nutricionales de pollos de engorde, hembras de desempeño medio y de desempeño superior de hembras. Requerimientos nutricionales de aves de reposición y gallinas ponedoras. Entonces, aquí está la estimación de aminoácidos, pero eso no. Requerimientos nutricionales de aves de reposición, huevos blancos en porcentaje por 1000 kilocalorías de energía metabolizable de la ración. Y ya, esto ya merita otra revisión. Entonces, esta es la tabla, tiene 186 páginas, como les digo, no es nada complicado cuando la empecemos a manejar, y lógicamente con esos 7 puntos que les estoy socializando inicialmente es la guía de la información que vamos a ir buscando y que vamos a encontrar de todo este mar de información, no solamente aquí, sino que hay otras ediciones muchísimo más robustas. Hay la edición cuarta, que son como 486 páginas, pero esas no las he trabajado. Usualmente trabajo estas 186 páginas de requerimientos nutricionales y de aportes nutricionales que nos comparte las tablas del NRC de el Brasil.
Bueno, entonces, ya para el día de mañana, vamos aquí a hacer una, llevando siempre estos 7 puntos. Primero, voy a establecer los requerimientos nutricionales. 2, voy a establecer los aportes de materias primas. Esas materias primas tienen, según la especie y la edad, unas restricciones nutricionales. Va a tener eso un precio. Realizo el cuadro de datos. El otro es, bueno, cuadro de datos y de fórmulas. Y corro el complemento solver alimentando la herramienta y hago una prueba de verificación que esa herramienta funcione. Entonces, para dejar aquí cómo empezaríamos ¿qué es los ejercicios? En esta segunda hoja voy a ¿qué es? A mirar bueno, vamos a mirar un pequeño adelanto. El 81. Esto aquí. Esto aquí tiene una. Tengo que revisar. Tenía para yo colocarle la página. Sí, cierto. 53. La tabla 26. 24, 25 y 26. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a estar en la tabla 26 porque voy a formular la primera dieta para pollitos de 1 a 7 días de edad, ¿no? Pollitos de 1 a 7 días de edad. Y aquí
En este libro 2 dijimos que primero nosotros íbamos a establecer los requerimientos nutricionales. Esto lo voy a dejar solamente planteado. Entonces, los requerimientos nutricionales voy a elaborar balanceado para pollitos de 1 a 7 días. Entonces, dentro de los requerimientos nutricionales que todo organismo requiere, vamos a tener las necesidades de agua, las necesidades de proteína, las necesidades de energía, necesidades de minerales y necesidades de vitaminas. Siempre nos vamos a acompañar cuando estemos tratando y haciendo nuestros cuadros, las necesidades de agua, nos vamos a acompañar de un color azul marino. Cuando hablemos de las necesidades de la proteína, colorcito marrón. Las necesidades de energía, de un color amarillo. Las necesidades minerales, de un color grisáceo. Y las necesidades de vitaminas, de un color verde. Entonces, esos son 2, 4, 5, que se los conoce pues como macronutrientes y que cada uno de ellos tiene sus respectivas, digamos, especificidades o sus respectivas particularidades. Bueno, entonces, ahorita no me quiero alargar. Bueno, aquí dentro del agua, por ejemplo, vamos a encontrar, yo usualmente le coloco 3 tipos de insertar, 3 tipos de aguas y que luego ya las especifico y le colocamos aquí 0 humedad, 0%, 0% de humedad, o sea, lo que es materia seca como tal. Puede ser materia parcialmente seca, que va a tener algo de humedad, o en materia fresca. Esto ya cuando lo trabajemos en los aportes de las diferentes materias primas. Pero como los requerimientos vienen dados o solicitados en materia seca, pues ahí quedaría dentro de las necesidades, vamos a establecer o vamos a tener la respectiva materia seca. La proteína, siempre van a haber más o menos unos 10 aminoácidos esenciales, más algunos 12, algunos 11,
de acuerdo a la especie y de acuerdo a lo que vayamos a trabajar. Entonces, aquí tengo yo esta, aquí inserté esta de acá. Ops. Y no me atrás. Voy a dar insertar aquí. Me quitó la... Bueno, aquí está. Esta proteína, como se va a ir desglosando en los respectivos aminoácidos esenciales, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que serían 9 y 10. Y ahí ya los vamos 9 y 10. La energía, allá en la tabla que estábamos mirando, habían unas necesidades nutricionales en energía metabolizable, pero también aquí le vamos a anexar el ácido graso esencial, porque lo requiere, y así está especificado en la respectiva tabla. Minerales creo que son 5, entre esos sodio, cloro, calcio, fósforo. Dos, 3, 4, 5. Y las vitaminas esas sí las vamos a dejar solo mencionadas, porque pues los balanceados para pollos y para cerdos se adicionan las respectivas remezclas, vitaminas y minerales. Entonces, esas vitaminas nomás las vamos a dejar ahí sin hacer las respectivas, los detalles de cuánta es la inclusión. Lo mismo pasa con los minerales, porque si bien las materias primas que vamos a manejar, harina de pescado, torta de soya, harina de maíz, harina de trigo, tienen, la biodisponibilidad es muy bajita, sobre todo en las materias primas vegetales, por lo que el organismo de los animales no alcanzan a hacer aprovechamiento de esos minerales, y por ende pues es que se colocan los diferentes
aportes en premezclas vitamínicas minerales. Entonces, yo ahorita nomás voy a dejar aquí mencionada esta tabla y mañana continuamos con la elaboración del balanceado para pollitos de 1 a 7 días y estamos en el punto número 1, que es establecer los requerimientos nutricionales de esta fase. Voy aquí a detener la grabación, que no se nos haga